Buenas tardes amigos de Filapi, soy Norberto García y vamos a abordar eh, algunos aspectos del mercado internacional de la miel inicialmente para después centrarnos un poquito en los desafíos que tenemos por delante y las oportunidades que se nos pueden generar. Para comenzar, les voy a presentar un gráfico que nos describe las tendencias de las importaciones de miel. ¿Por qué esto es importante? Porque nos da una idea de cómo está la demanda, si viene creciendo, si baja, si está estable, en los últimos 10 años. Así ven que la línea azul nos está indicando las importaciones totales de miel, una medida de la demanda total de miel, y vemos cómo está aumentando claramente a un ritmo promedio de unas 20.000, casi 21.000 toneladas por año. Es una verdadera cantidad de magnitud, ¿está bien? Porque 20.000 toneladas cada año más es muy, muy difícil de atender. Si lo desglosamos, la Unión Europea es responsable de casi 8.000 toneladas adicionales cada año de aumento de las importaciones de miel. También Estados Unidos está aumentando la demanda de miel en alrededor de 7.000 toneladas por año. Y también Japón, aunque es un mercado más estable, está aumentando a razón de 1.300 toneladas por año. La conclusión de este gráfico es que la miel, que es un producto que todos sabemos es muy difícil de producir y cada vez más difícil de producir, se demanda a una velocidad vertiginosa de aumento, y eso tendría que estar reflejándose en precios en sostenido aumento en los últimos 10 años, cosa que no ha ocurrido, y la única explicación que uno puede encontrarle es la presencia creciente de una cantidad importante de producto que no es miel, que está adulterado. Ahora, ¿de dónde viene esa miel para satisfacer a estos mercados cada vez mayores? Bueno, si separamos los continentes y tomamos a los 5 principales actores de cada continente, vemos que los 5 principales países exportadores de miel de Asia están aumentando agresivamente en los últimos 10 años sus exportaciones, y no hay que dejar de ver lo que está pasando en el último tramo, y ya tengo algunos datos del año en curso que seguirían corroborando un aumento bastante vertiginoso de las exportaciones de estos países, cuya calidad es muy dudosa y en muchos casos directamente no obedecen o no reúnen los requisitos para ser considerados miel, porque no se ajustan a los estándares internacionales. En el caso de los países americanos, la tendencia es estable, claramente estable. Para sorpresa de muchos, los 5 principales exportadores europeos están aumentando agresivamente también, pero en esto, de acuerdo a algunos estudios que he hecho previamente, se estaría debiendo más que todo a un aumento de las importaciones, que después son reexportadas esas mieles dentro de la región europea. Eso reflejando una clara debilidad de los sistemas de trazabilidad de Europa. Finalmente, ni Oceanía ni África muestran aumentos en la participación de las exportaciones. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestra región? Si hablamos de las exportaciones, la línea negra nos da una idea de unas exportaciones relativamente estabilizadas, pero lo notable es que de los 29 países que exportan miel de nuestra región, los 6 países principales, que serían Argentina, Brasil, México, Cuba, Uruguay y Chile, representan prácticamente el total, aquí graficados en verde, de las exportaciones de la región. El resto de los 23 países está con una participación muy mínima y estabilizada. O sea, evidentemente estos 23 países no se están desarrollando como exportadores. Ahora bien, si miramos por el lado de las importaciones, el total, aquí graficado en negro, está en claro aumento en la región, y no debido
a los 6 países exportadores que yo les mencioné, sino al resto de los 26 países que están importando miel. Esto nos da otro dato un poco preocupante porque evidentemente estos países no solo no se están desarrollando como exportadores, sino se están incrementando como, como dependientes de las importaciones. Esto también nos va a indicar que es poco probable que si estas importaciones continúen con esta tendencia, esos países puedan desarrollar sus apiculturas. Ahora bien, todo lo hasta aquí mencionado se refiere a el producto que se comercializa en el mercado internacional como miel. Ahora, también sabemos que mucho del producto que se comercializa no es miel. ¿Y qué es lo que determina que sea miel o que no sea miel? Bueno, son los estándares. En este caso, aquí les traigo la definición de miel del estándar de Codex. Cuando uno analiza estas definiciones palabra por palabra, puede determinar si un producto es miel o no es miel. En la próxima diapositiva vamos a abordar, por ejemplo, la producción de miel inmadura que se hace en Asia, en los cuales la miel se cosecha en forma adrede, en forma inmadura, y se termina de secar en las factorías por intervención humana. En ese caso es un producto, ese de miel inmadura, en el que la transformación de néctar en miel se hace, una parte la hacen las abejas, otra parte la hace el hombre. Y en la definición de miel solo está la posibilidad de que lo hagan las abejas, con lo cual, por ejemplo, la miel inmadura no es miel, no porque lo diga tal o cual persona, sino porque no obedece al estándar. De ahí la importancia de estudiar y mantener activos y actualizados los estándares. Como les decía, ya lo hemos visto en algunas anteriores oportunidades, hay distintos tipos de fraude en la miel, no solo el agregado de jarabes, la cosecha de miel inmadura, el uso de resinas de intercambio para sacarle sabores o residuos o color a la miel, el enmascaramiento mal etiquetado, de ahí, por ejemplo, una miel que dice que se produjo en tal país cuando en realidad está triangulada a través de otro país, eso es un tipo de fraude porque el consumidor no está recibiendo lo que compra. Y finalmente también es fraude la alimentación artificial de las colmenas para aumentar la producción de las colmenas durante un flujo de néctar. En la definición de miel, la miel puede venir o del néctar, se produce a partir del néctar, o de los mielatos, pero no dice que se puede hacer a través de los jarabes ni de los jugos. Así que por eso esa miel no es miel. Ahora, viene otra pregunta que normalmente nos hacemos y se refiere a cuál es la magnitud del fraude de la miel. Es un tema difícil porque, claro, al ser un tema de índole criminal, la mayoría de los casos no se conocen, es un iceberg, vemos la punta nada más. Pero les traigo este gráfico como para tirar el tema, ¿no es cierto? Y este gráfico refleja 3 aumentos durante los 10 últimos años. Uno es la población mundial, que aumentó 11%. El otro es la producción de miel, que de acuerdo a FAO aumentó 10%. En paralelo, bastante bien. Pero el problema es cuando miramos las exportaciones de miel en los últimos 10 años, aumentaron 56%. Claro, o sea, evidentemente, si no aumenta la producción y no baja el consumo, las exportaciones no pueden crecer de esa forma. Y estamos viendo que crece principalmente de Asia. Y en Asia aumentó el nivel de vida y aumentó también el consumo. Así que hay números que aquí no cierran y solo se explican cuando uno entiende la cantidad de miel que anda dando vuelta en el mercado y que no es miel. Eso se está produciendo porque los estándares no están actualizados en cuanto a los testeos. Los nuevos test no se han incorporado, entonces pueden usar la palabra miel los que pasan los viejos tests, pero los viejos tests ya lo pasa cualquier producto. Falta de trazabilidad, como hablaba en el caso de Europa, falta de auditorías calificadas y un gran complot entre compradores y vendedores, que es lo que se ha incrementado en los últimos años. En nuestro caso, en Epimondia, para tratar de dar una idea de la magnitud económica del fraude, con la Comisión de las Américas y la Comisión de Economía, logramos determinar que el impacto directo, la pérdida directa para el sector exportador de América, era
de acuerdo al escenario que uno se planteaba en ese trabajo, entre 660 y 1090 millones de dólares en 5 años. Es una enormidad de recursos que dejaron de llegar al apicultor. Y esto solo cuantifica el daño directo, porque hubo otros daños. Por ejemplo, todo lo referido al mercado doméstico, todo lo que el precio que se perdió el sector por la circulación de miel adulterada en los mercados locales. Y también lo que se perdió de crecer, esto es, muchos de nuestros apicultores podrían haberse visto motivados a crecer y no lo hicieron por los bajos precios. Entonces hay más pérdidas que estos 660 a 1090. Esto solamente es pérdida directa por bajo precio, miel a exportación. Bien, ¿qué se está haciendo para combatir el fraude? Bueno, por un lado les comentaba la necesidad de actualizar los estándares. En 2019 y 2020 hace una actualización. Apimondia publica su declaración de Apimondia sobre el fraude en la miel. Está en castellano y está en la página de Apimondia, www.apimondia.org, y es la posición de Apimondia como Federación Internacional de Entidades Apícolas, qué es lo que se puede hacer o no en términos productivos de miel. Además, es el primer trabajo, el primer documento que lanza el concepto de la necesidad de múltiples testeos para verificar la pureza y autenticidad de la miel. Ya no basta con un método para detectar los distintos tipos de jarabes, los distintos tipos de fraude. Hacen falta múltiples tests y esto por primera vez lo tira esta declaración de Apimondia. En forma prácticamente paralela, la farmacopea de los Estados Unidos decide reunir a un grupo de expertos a nivel internacional para preparar lo que se publicó en septiembre de 2021 como el estándar de identidad de miel y que se publicó en los Food Chemical Codex. Ese es un estándar internacional, porque tiene alcance internacional, preparado por un panel internacional, que tiene un concepto ya mucho más dinámico, esto es, se va a actualizar toda vez que sea necesario. Y de hecho el panel sigue trabajando con nuevos productos, como va a ser la próxima publicación de la guía para la mitigación del fraude, que es una guía para que cada empresa, cada actor, importador, exportador, fraccionador, auditor, pueda preparar su plan de mitigación de fraude, como lo exigen todas las certificadoras de calidad hoy en día. Ahora bien, hasta aquí describimos aproximadamente cómo estamos. ¿Qué nos queda por hacer? Por un lado, debemos reconocer que la miel que se exporta desde nuestra región está sometida a los más exhaustivos análisis de calidad y de pureza, porque eso nos exigen los mercados compradores. Sin embargo, la miel que se destina al mercado doméstico no está siendo analizada ni por asomo como la miel exportada. De esa manera se crea como un paraguas de impunidad para que ahí pueda ir, vaya a saber qué miel y etcétera, etcétera. Ese es un gran problema porque un pequeño apicultor que primero vende su miel a sus vecinos, a sus familiares, o saca una mesita y lo vende al costado de la ruta, si no recibe un precio acorde, justo, no se va a ver incentivado a crecer en número de colmenas y hasta contribuir a un engrandecimiento del país como exportador y productor de miel. Entonces, hay una gran tarea pendiente por hacer para luchar contra el fraude en los mercados domésticos, en los mercados locales. Normalmente nuestras autoridades, los laboratorios oficiales, no tienen la capacidad para hacer ese tipo de análisis tan sofisticado. Sin embargo, existen múltiples laboratorios a nivel internacional que, dado que no hace falta reinventar la rueda, sería mucho más sencillo y práctico y rápido que las autoridades locales se encargasen de hacer los monitoreos, muestreos, se analiza en el extranjero y finalmente después sí a nivel local hay que tener algunos especialistas que ayuden a hacer las lecturas de los resultados y a tomar las medidas correspondientes.
¿tá? Por supuesto que esos análisis que hay que hacerle a la miel pueden focalizarse a medida, porque cada país tiene sus métodos de adulteración, entonces se puede direccionar para no hacer todos los análisis. Normalmente, por ejemplo, en América Latina, el tipo de jarabes que se utilizan son fácilmente identificables y cuantificables, pero hay que hacer los análisis y mandarlos en muchos casos al exterior. Ahora bien, esto es una tarea que ya tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo y que nos ha venido ocasionando grandes pérdidas como sector desde hace muchos años. Sin embargo, el mundo continúa, los consumidores cada vez se vuelven más exigentes y tenemos que prepararnos no solo para hacer lo que tendríamos que haber hecho, sino lo que hay que seguir haciendo. Esos consumidores que van a pagar más y uno pretende que paguen más, también nos van a pedir más cosas. Hoy en día el consumidor recibe encantado las historias atrás del producto. Él no solo necesita saber que está consumiendo ese producto, sino que hay detrás de ese producto. Y la miel y el sector apícola tienen excelentes historias para contar sobre dónde fue producida esa miel, cuál es la flora predominante o la población, puede ser una población nativa la que está haciendo esa miel, las propiedades y los análisis a los que ha sido sometida esa miel, etcétera, etcétera. Eso antes se pegaba una etiqueta generalmente atrás, la parte posterior del frasco, como pasa con el vino, pero hoy en día existen tecnologías para el manejo de esta información de cadenas inteligentes, que dicho en otros términos, con un simple código QR, el consumidor puede estar leyendo al instante una cantidad de información acerca de todo eso, toda esa historia, quién la produjo, cómo, qué propiedades tiene esa miel, qué propiedades que pueden ser nutricionales, qué análisis se le hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que tenemos que prepararnos rápidamente para hacer lo que no hemos hecho y adaptarnos. ¿Por qué? Porque esta es la forma de desarrollar los mercados locales, especialmente nos tenemos que concentrar en aquellas mieles que son propias nuestras, los varietales que no existen en otras partes y que pueden tener propiedades muy, muy interesantes. Necesitamos aumentar el conocimiento científico sobre las propiedades nutricionales o aún medicinales que puedan tener nuestras principales variedades. Una vez conocidas esas propiedades, tenemos que protegerlas para que no las adulteren y que pongan en la etiqueta miel de tal especie cuando no lo es. Para eso hay que desarrollar las huellas dactilares, las caracterizaciones de la miel, y hoy hay técnicas poderosísimas para hacer eso. En definitiva, uno tiene que aumentar el conocimiento de las propiedades de la miel, generarle las huellas dactilares o fingerprinting, y una vez hecho eso, redactar los estándares, es decir, con toda esa base de información se redacta un estándar y es la forma de proteger el producto. Porque básicamente estamos perdiendo mucho dinero porque no dedicamos atención a la protección del producto. Y hoy en día en el comercio mundial no hay producto que no esté protegido, si no, se termina el negocio. Y es lo que nos va a pasar si no protegemos a nuestras mieles. En ese marco, creo que el rol de las autoridades es irreemplazable, cosas que podemos hacer como apicultores, pero necesitamos tener las autoridades. Pero nuestro rol como apicultores es poder decirle a las autoridades qué necesita el sector. Esa es nuestra función. Pues después, si no, la autoridad nos va a dar, si nosotros le pedimos una bolsa de azúcar, nos va a dar una bolsa de azúcar, pero a nosotros nos va a impactar más a futuro este tipo de trabajo que la ayuda circunstancial que podamos recibir de una autoridad. Todo lo que hasta aquí le he expuesto y en cuanto a datos, son datos oficiales, están sacados de Trade Maps, del International Trade Center, que depende de Naciones Unidas. Y solo me resta agradecerles a ustedes la atención, espero que les haya sido útil y agradecerles a las autoridades por permitirme estar con ustedes hoy. Muchas gracias.